Mendy y el Real Madrid se ponen de acuerdo para renovar. Información de marca que os voy a comentar porque introduce una fórmula novedosa y bastante interesante, yo creo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues es información de marca, información de José Félix. El Real Madrid y Mendy han llegado a un acuerdo que quedará firmado cuando el jugador francés vuelva de sus vacaciones, ¿no? Y se reincorpore al grupo. Esto será el 7 de agosto ya, pues de cara a preparar esa Supercopa de Europa el 14 contra el Atalanta. Esta, bueno, pues una noticia yo creo que importante porque el panorama con Davis no está demasiado claro. Todavía no sabemos qué va a hacer el jugador canadiense, si puede haber todavía opciones este verano, que yo creo que todavía las puede haber porque el Bayern se puede bajar de, bueno, pues de ese burro, ¿no? En el que está, si finalmente Davis se mantiene firme y no quiere renovar, eh, o, eh, o hay que esperar el año que viene, en 2025, a que llegue libre, insisto, siempre que no renueve con el Bayern, ¿no? Que no es una opción que yo ni mucho menos descarte porque es una de las opciones que tiene Davis, ¿no? Mendy, 29 años, renovando con el Real Madrid, algo que yo hace meses os confieso que no esperaba, ¿no? Y aquí os lo he ido contando siempre. Mendy es un jugador que ha estado en el mercado durante todo este tiempo para el Real Madrid. Es un jugador por el que no se veía con malos ojos, ni mucho menos una venta, porque había muchísimas dudas con su físico, con la posibilidad de que tuviese esa continuidad, ¿no?, necesaria para poder disputar partidos recurrentemente. Y esto, obviamente, bueno, pues era una preocupación para el Real Madrid. También las pretensiones económicas del jugador, que desde el principio de su contrato prácticamente había, a través de sus representantes, solicitado pues mejoras salariales que el Real Madrid en ese momento, desde luego, no estaba dispuesto a darle, ¿no? Creo que, creo que las cosas se han ido, bueno, pues poniendo en su lugar, ¿no? Por un lado, Mendy ha ido dando mayor tranquilidad, ¿no?, al Real Madrid. Su físico ha estado mucho mejor este año. Nos contaba ayer Mario Cortegana, ¿no?, cómo, bueno, pues en el club también han apreciado, ¿no?, y han celebrado una mayor implicación, ¿no?, en el trabajo por parte de Mendy, llegando antes, yéndose más tarde, cuidando su físico, haciendo mucho trabajo preventivo. Yo creo también que aplicando también una nueva dieta, ¿no?, igual que Carvajal, igual que Rodrigo y otros jugadores. Y esto, pues lo que ha ocasionado es que Mendy haya estado mucho más tiempo disponible sobre el campo. Sabéis que el Real Madrid, cuando llega un jugador a los 30, ya va renovando año a año. Bueno, pues la última ventana para poder hacer un contrato multianual era la de los 29 años. Y Mendy yo creo que ha comprendido que está muy bien en el Real Madrid y el Real Madrid ya está muy bien con Mendy, ¿no? 29 años, firmará hasta 2027, hasta que tenga 32, pero con la posibilidad de prolongar un año más su contrato en función de los partidos jugados, ¿no? Y aquí empieza lo realmente interesante para mí, ¿no? O lo novedoso, ¿no? Lo interesante es la noticia en sí misma, ¿no? Que el Madrid se asegura tener al mejor lateral izquierdo defensivo del mundo, yo creo que sin discusión, ¿no? Hemos escuchado, pues, como lo han dicho, ¿no? Así, de forma muy clara, jugadores como Lamine Yamal, como Nico Williams o como Dembélé. Yo creo que cualquier extremo que haya jugado por la derecha contra Mendy ha visto que es una auténtica roca, ¿no?, que es un jugador prácticamente imposible de regatear. Yo creo que la temporada pasada el único jugador que le regateó fue Sané en Múnich, ¿no? Y fijaos, ¿no?, que significó un gol, aunque para mí no fue culpa de Mendy ese gol. Es un jugador, bueno, pues terrible, ¿no? Terrible al que enfrentar. Es un jugador que te desincentiva a atacar por ese lado, ¿no? Te quita la moral, ¿no? Te va minando la moral porque es muy fuerte, porque es muy rápido, porque es muy inteligente a la hora de saber cuándo tiene que meter el pie, cuándo tiene que proteger el espacio. Es muy duro, ¿no? Es tremendamente duro. Pero bueno, como digo, ¿no? Lo interesante, ¿no? Lo importante, por supuesto, es que renueve. Lo novedoso, ¿no?, lo que a lo mejor, ¿no?, da lugar a mayor reflexión es la fórmula que se ha escogido de renovación. Os decía que no había un acuerdo en las pretensiones salariales de Mendy y las pretensiones de pago del Real Madrid. Y esto era un problema que, entre otras cosas, provocaba que Mendy estuviese en el mercado para el Real Madrid y que si llegase una oferta que aceptase el jugador, pues el Madrid estuviese abierto a estudiarla. Bueno, pues al parecer,
informa Marca que el contrato de Mendy va a tener una parte muy importante en variables en función de los partidos jugados. Esto es importante, esto es muy importante, ¿no? Porque la mayor incertidumbre que puede tener el Real Madrid, que es el físico de Mendy, va a condicionar también su salario, va a variabilizar su salario. Me imagino que no serán partidos jugados, sino partidos disponibles, ¿no? O un híbrido, ¿no? Entiendo que si tú estás en forma, pero el entrenador decide dejarte en el banquillo, eso no tiene tanto que ver con que estés disponible físicamente, sino con que a lo mejor, bueno, pues tácticamente, ¿no? El entrenador entiende que hay una opción mejor. Entonces entiendo que será, bueno, una variabilidad en función de la disponibilidad en buen estado, ¿no? O sea, no vale estar disponible, pero bueno, pero estar en muy baja forma. Me imagino que será algo así y una parte del salario de Mendy va a depender de eso. Y este es un concepto, yo creo, traído desde la NFL, ¿no? También seguramente desde la NBA, ¿no? Pero yo creo que la competición, ¿no? Que más variabiliza el salario de los deportistas en función, ¿no? de su rendimiento es la NFL, ¿no? En la NFL se firman contratos continuamente, multianuales, donde hay una parte que está garantizada y que muchas veces se cobra una parte importante al principio por encaje salarial, ¿no? Dentro del cap. Y hay otra parte que es variable que depende, bueno, pues de rendimiento, ¿no? Rendimiento que puede ser, bueno, pues de hitos logrados, ¿no? Durante la temporada, tanto colectivos como individuales, ¿no? En función de la posición que ocupa cada jugador y también de partidos jugados, ¿no? Esa es una parte muy importante también normalmente de las variables, de forma que un jugador que puede firmar a lo mejor 200 millones en 5 años, a lo mejor garantizados son 120 realmente, ¿no? Y los otros 80 dependen, insisto, de su disponibilidad y de una serie de hitos que vaya alcanzando con su rendimiento. Creo que esto es muy interesante. Y de hecho, me encantaría que no solo fuese Mendy el que se acogiese a este tipo de fórmulas. Por cierto, dice cosas buenas de él también, ¿no? El aceptar esta fórmula y dice que, bueno, e implica una confianza también en sí mismo importante, ¿no? De que va a poder estar disponible. Pero creo que esto debería, digamos que generalizarse, ¿no? Porque qué cantidad de veces un jugador no responde a las expectativas, no está disponible y, claro, y supone una carga importantísima para el club. Yo entiendo que siempre tiene que haber una parte muy importante garantizada. Al final son trabajadores, hacen su proyecto de vida también en función de lo que van a ganar y no puede estar el 100% variabilizado, sería una locura. Pero una parte creo que sí que es interesante y a lo mejor esta fórmula de Mendy al Madrid le trae nuevas ideas de cara al futuro. No sé, me ha parecido importante esto y nada, la verdad es que creo que es una buena noticia para el Madrid. Hay mucha menos presión ahora en función de lo que haga Davis. Es evidente que ya no es tan fundamental que Davis venga justo este año. Y oye, ojalá salga la opción de 2025 libre si es que este año no se desbloquea la situación, ¿no? Yo creo que sería estupendo, la verdad. Así que nada, quería comentar esta noticia y sin más me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.